¿Qué tal, amigo? Ya estamos. Ya estamos. Espero que se escuche bien, que se vea bien. Hoy he apostado por la oscuridad porque ya veis ahí que está alumbrando bien esa tremenda bufanda que es que me encanta y he pensado, oye, podría hacer algo distinto, podría dejar la bufanda ahí, que se vea bien ahí luminosa. No sé qué os parecerá. Espero vuestras impresiones en el chat del directo. Y como dice Miguel, tic-tac, tic-tac. Me encanta ese. Y he empezado un poquito tarde y además he empezado con retraso, pero el retraso ya sabéis que es lo normal en este canal, porque tenía que ir a por agüita. No puedo empezar el directo sin agua porque hay que hidratarse, es importante hidratarse y tenía que hacerlo porque si no me hidrato la verdad es que me muero y creo que nos pasa a todos. Creo que voy a intentar bajar un poco la luz porque aparte de que me da muy directo y me voy a quedar cieguísimo, creo que se ve un poquito mal. Creo que así mejor. Ya me diréis qué tal se ve, qué tal se escucha. Espero que todo perfecto. Y nada, empezamos con el contenido porque voy a poner aquí un tuitazo para que lo veáis y lo retuiteéis y hagáis lo que consideréis. Estaría bien poder grabarme también historias de Instagram, pero me da un poco de pereza hacerlo en el móvil viejo, la verdad. Entonces, nada. Voy a ver si se ha mandado, que creo que sí. Y voy a abrir el guión aquí en el móvil viejo para que podamos pues verlo todo. Vale, es que además como este móvil no uso nunca, tengo 200 notificaciones de aplicaciones que ya no uso en este móvil, pero sí que uso en el móvil que todavía tengo o que en el móvil que manejo, vamos a decir. Y siempre tengo que limpiarlas porque me da muchísimo toque. No sé si os pasa a vosotros, a mí me da muchísimo toque ver el móvil con notificaciones, la verdad. Tengo que tenerlo bien limpio, bien aseado, sin dramas y sin nada. Así que, bueno, pues hoy hablaremos de Casa de Mon, de Casa de Mon, no. Quiero hablar de Casa de Mon, pero por otro motivo, porque si veis ahí hay algo nuevo. Hay una cosita nueva en el canal que de momento creo que no va a salir en ningún vídeo porque el próximo que estoy pensando hacer es una sección que a mí me encanta y para la que cuento con vosotros y con los que están en redes a tope para elegir al protagonista del próximo que fue de. Porque le haré una encuesta pues por Twitter e Instagram y veré cuántos votos se lleva cada protagonista y podréis elegir pues el protagonista de esa sección que a mí me encanta. Y esta semana también habrá solo un vídeo porque la verdad que me voy a Madrid el jueves, tengo un evento allí muy top que tengo muchísimas ganas, así que no tendré mucho tiempo. No suelo tener mucho tiempo, la verdad, para hacerlo. El contenido del canal lo suelo hacer de noche, o sea, lo que es el guión, lo que es pensar los vídeos y tal, lo suelo hacer de noche. Y bueno, pues eso es lo que hay de momento, lo que le puedo dedicar al canal. Luego a grabar, grabo a mediodía, seguramente esas horas muertas que no sabes qué hacer de 1 a 3, seguramente. Esa suele ser la hora en la que grabo. Cuando no grabo con cracks, como con mis buenos amigos Miguel y David, que con ellos grabo pues por la mañana o cuando les apetezca a ellos. Y bueno, pues vamos a empezar ya con el directo. Ya veo que Zapaterismo ha hecho lo suyo. Bueno, buenas noticias para Zapaterismo, ¿eh? Ya te lo adelanto, Miguel. Y bueno, para empezar, hay que decir que hoy ha habido una noticia, bueno, sorprendente no, lo siguiente, muy sorprendente. El Real Zaragoza ha empatado un partido de fútbol. Ya sé que no lo esperabais, ya sé que no lo esperabais. Se ha dejado en shock, os doy un momento para recuperar el aliento, de verdad. Uf, me ha dejado, madre mía. Hoy cuando estábamos jugando he pensado, estamos jugando bastante bien, ¿verdad? Igual se viene una victoria. Luego pensaba, venga, hombre, empatamos seguro, y ahí está. Sexto empate consecutivo. Iba a poner un tuit porque el anterior partido contra el Huesca puse un tuit de Real Zaragoza con 5 es. Ahora tendría que poner el mismo tuit, retuitearlo y poner Real Zaragoza con 6 es. En fin, el año pasado además vi que el Athletic tenía este meme que había empatado como 5 o 6 partidos seguidos y hicieron este meme de Athletic, que además queda guay porque es el cántico. Y me acordé cuando lo pensé. Y si veis que no miro mucho a cámara es porque
tengo miedo de quedarme ciego, la verdad, y porque tengo ahí el foco que me está, bueno, el aro de luz este maravilloso que tienen todas las youtubers, instagramers y gente así. Yo no me considero nada de eso, que me está dejando completamente ciego, pero que bueno, así me veis pues luminoso y perfectamente. Y bueno, más allá de que el Real Zaragoza haya empatado, pues ha sido una sorpresa tremenda. Ha habido 0 unidades de estupor, la verdad, con esa noticia. Pues ha empatado a 1, no ha hecho un buen partido, creo. Ha hecho, o no al menos tan bueno como venía haciéndolos. Creo que hemos visto un paso atrás del Real Zaragoza y bueno, en aspectos ofensivos sobre todo. Y bueno, de momento salimos del descenso. De momento sale del descenso el Real Zaragoza, creo que tiene 10 puntos, solo uno por encima de los puestos de descenso. Y bueno, Leganés y Burgos todavía tienen que jugar y son los que están por detrás. Y el Alcorcón, ojo, no le gana al Sporting, que he visto que iban 0-0. Y bueno, deciros que me queda un resultado por ver, que lo intentaré ver aquí en el portátil para daroslo. Si no, igual hasta me lo dais vosotros en el chat. Y bueno, en otro lado, tenemos al Huesca, que por fin ha conseguido vencer de nuevo, creo. Aquí tengo la duda. ¿Es tras 2 jornadas, no? Porque lleva 2 jornadas sin vencer, o es tras 3 jornadas, porque al fin y al cabo la tercera es en la que ha ganado. Creo que es tras 2 jornadas, es la forma correcta. Antes me raya mucho escribiéndolo en el guión, vaya. Y bueno, venció, o sea, ha vencido, pero no ha convencido. La verdad que esta frase me encanta, la tenía que decir, si no la digo reviento. Y bueno, pues ha ganado, ha sumado 3 puntos que le permiten acercarse a la zona de playoff y se sitúa octavo a solo 3 puntos de los puestos de playoff. Así que a la pregunta de ¿a cuánto estamos del playoff? Pues ya te lo he respondido, a 3 puntos. Tranquilo, ¿vale? Que queda mucha liga y el objetivo es el ascenso directo, que no queremos sufrir. Y bueno, también se sufre mucho en el ascenso directo, ¿eh? Pero no se sufre tan. No hay una dosis extra de sufrimiento como en el caso de los equipos que juegan playoff. Y bueno, vamos a empezar ya con la actualidad más rabiosa. Vamos a pasar al Real Zaragoza, que bueno, hay que decir que la verdad es que le ha costado sacudirse el dominio del Málaga en ese inicio. La verdad es que los primeros 10 minutos, ostras, yo he visto un Málaga muy fuerte, muy agresivo y me ha dado miedo de que nos pudiera meter gol en ese momento o que nos limitásemos a achicar agua y no saliesen las cosas bien, tuviésemos miedo y al final no hiciésemos un buen partido. Pero bueno, después el Real Zaragoza se ha impuesto, se ha mostrado muy dominador, ha jugado bastante bien en ese tramo, pero ese tramo ha durado hasta que el Málaga nos ha marcado gol y la verdad es que es penoso que nos marquen gol con tan poco. Es doloroso, la verdad, que marquen gol al Real Zaragoza generando tan pocas ocasiones. Ostras, como me pica la oreja. Y ya lo siento que tengáis que ver esto. Y bueno, ha llegado ese gol y ahí el Málaga ya se ha hecho completo dominador del partido. Después en la segunda parte ha llevado el encuentro a un ritmo frenético. El Real Zaragoza no le venía nada bien y no lo ha gestionado nada bien ni en el campo ni en el banquillo. Ese ritmo, ese cambio de dominador, como decía, y al final, pues bueno, el Real Zaragoza lo ha terminado pagando, pues con que no ha podido luchar por ganar y tampoco ha tenido ocasiones para ello, creo yo. Las claves del Real Zaragoza, bueno, pues como son así rapiditas, tampoco las he pensado mucho. He pensado en dos. La primera es sufriendo en transición. ¿Por qué sufriendo en transición? Porque hemos sufrido muchísimo en ese ritmo frenético del Málaga, del conjunto malacitano. Es que me encantan los gentilicios, tengo que decirlos en cada vídeo. Si no los digo, reviento también. Y bueno, pues el Málaga ha impuesto un ritmo muy alto en la segunda parte. No hemos tenido jugadores para contrarrestarlo y creo, bueno, no ha tenido jugadores el Real Zaragoza, no sé por qué siempre me incluyo. No ha tenido jugadores el Real Zaragoza que lo contrarrestase y es que al final también el Real Zaragoza se expone mucho porque esas transiciones defensivas le hacen muchísimo daño, le pillan con los laterales altos, le pilla con Eguaras como eje, que no es un jugador que destaque por su despliegue físico, es un jugador que destaca y es muy bueno y es excelente prácticamente en ello, defendiendo hacia adelante, recuperando balones, haciendo presiones, en eso es muy bueno. No lo es tanto a la hora de correr para atrás, que es lo que requería esos momentos de la segunda mitad. Tampoco lo ha podido hacer mucho Zapater, que bueno, ya estaba más cansado, yo creo. Y al final, pues el Real Zaragoza se ha visto muy, muy expuesto y el Málaga sabía que se llevaba el partido a un ritmo frenético, que si
era un continuo ida y vuelta, tenía más que ganar que perder, porque la verdad es que el Zaragoza de momento en transición ofensiva no consigue hacer casi nada de daño. Y eso es algo que ya me empieza a preocupar. Y bueno, esa sería la primera clave. El Málaga ya os digo que ha presionado también muy bien en esa segunda mitad. Lo ha hecho muy, pero que muy bien. Y el conjunto zaragozano, pues que no ha tenido ocasiones ni siquiera de llegar a la portería rival. Y la segunda clave, para mí, esta es importante, pero no lo hago como crítica, ¿vale? Simplemente es algo que señalo y es que Adrián González no es Valentín Bada. ¿Por qué señalo esto? Porque Valentín Bada para mí, y creo que también para el Real Zaragoza, a día de hoy es el jugador, o al menos de los interiores o del centro del campo, el jugador más ofensivo. El jugador que más es capaz de pisar área rival, de llegar a la frontal, de generar fútbol, de moverse, de dar continuidad a las posesiones largas cuando hay que darla, de elegir bien esos momentos. Creo que tanto él como Francho son claves y creo que deberían jugar los dos. Y detrás Eguaras, claro. Pero bueno, veremos a ver cómo lo encaja Jim ahora que vuelve Francho. Pero bueno, oye, no, eso es un debate que es para Jim y él lo tendrá que resolver. Yo no voy a resolvérselo aquí. Si quiere que se lo resuelva, que me pague dinero, que creo que sí. No hagáis nada gratis. O sea, sobre todo si se os da bien, que os paguen por ello. Y bueno, al final, Adrián no aporta el despliegue que aporta Valentín Bada, no aporta tanto movilidad ofensiva, es un jugador que es más de llegada, remate, no destaca por su creación. Valentín Bada creo que sí que lo hace un poco mejor eso en ese apartado de crear, de juntar pases, de moverse, y creo que en la segunda mitad también le hemos echado muchísimo de menos. Esa amarilla absurda pues le ha privado de tenerlo en el partido mucho más tiempo. Y al final, pues hemos echado en falta de Argentina en esa segunda mitad, porque creo que aportaba pues bastante más recorrido que Adrián. Adrián no puede aportarlo durante tanto tiempo, lo puede aportar solo en momentos puntuales, pero bueno, al final creo que Valentín pues le ha echado bastante menos en esa segunda mitad. Y bueno, ya con esto llegaríamos al top 3, pero he visto un comentario de Cristian Oliva que comenta que Bermejo cada día me gusta menos. Yo aquí, mira, tengo que decir que soy un firme defensor de Bermejo. No tanto de Bermejo como jugador, sino del rol que tiene Bermejo en el equipo. Porque si o sea, es que Bermejo es el único jugador que tenemos en la zona de los extremos. Quizás César Yanis lo pueda hacer, que le vimos muy bien en banda izquierda y cuando estuvo en banda derecha se perdió aquel partido que debutó contra el Oviedo, creo que fue. Pues esa forma que tiene de partir desde banda, pero aparecer por dentro, aparecer a las espaldas de los mediocentros y delante de centrales. Es un jugador que es capaz de recibir ahí y de encontrar a un compañero. Pero creo que es el único jugador de la Zaragoza que es capaz de hacerlo. ¿Qué pasa? Que no está acertado en ello. Que lo intenta y le sale bien una, le sale bien 2 veces, pero lo intenta 7, 8 y luego a la hora de encarar, pues no es un jugador para encarar. Y también creo que, también lo he dicho en otras ocasiones, Fran Gámez no se entiende bien con Bermejo y Bermejo no se entiende bien con Fran Gámez. Bermejo necesita a Vigaray. Bermejo necesita saber que si su pase se va un poquito largo, el tío que llega por detrás, Vigaray en este caso, va a llegar, porque Vigaray tiene una potencia física y una velocidad y una punta de velocidad, mejor dicho, que va a llegar seguramente a ese balón. Pero, claro, creo que Bermejo con Fran Gámez no se entiende bien porque a veces Bermejo busca recibir más abierto y Fran le intenta doblar y no puede porque están ocupando el mismo espacio, que se pisan esas zonas, que si Bermejo la pierde, Fran Gámez no vuelve rápido para recuperar el sitio, pero sí, está claro que Bermejo no está nada acertado y que genera poco peligro. A mí, no obstante, creo que hoy la banda derecha del Málaga nos ha frenado muy bien. Creo que Víctor Gómez ha estado muy seguro. Es un jugador que a mí el año pasado me gustó bastante en el Mirandés. Y que, bueno, creo que Narváez, o sea, el mayor ejemplo de que Víctor Gómez lo ha hecho muy bien es que Narváez no aparecía nada por banda izquierda. A ver, solía aparecer más en la frontal, pero siempre buscaba más irse a la derecha. Y ya se ha ido a la derecha bastantes veces. Acabo de darme cuenta que no he conectado el cable de internet al portátil. Espero que no haya problemas. Si veo que hay un mínimo problema, lo enchufo. Ya me lo comentáis vosotros. Pero bueno, en fin. Volviendo al furbo, que es lo que vamos a tratar hoy básicamente, porque
Casademont no ha jugado este fin de semana, jugó entre semana. Y eso, que yo soy bastante defensor de Bermejo, de su rol en el equipo, pero sí que es verdad que me gustaría que un jugador de mayor calidad lo hiciera. Si, por ejemplo, hiciese ese rol de Bermejo Soro, ostras, creo que Soro sería, vamos, un jugador espectacular en el Real Zaragoza, porque era un jugador capaz de acelerar jugadas, de hacerlo muy bien, y creo que Soro ahí, ostras, habría sido tremendo, pero pues lamentablemente somos un club vendedor en estos momentos, que no vendido, que todavía la venta está ahí en el aire, bueno, en el aire. No se va a realizar la venta, está clarísimo que no se va a realizar, si la hubiesen querido realizar la habrían hecho, así que bueno, en fin, hay que conformarse con lo que tenemos porque parece que no podemos aspirar a más, o eso es lo que nos quieren vender. Y bueno, ya en el top 3, que ya sabéis que hago un top 3 de jugadores que destacados de los encuentros de Real Zaragoza, Sociedad Deportiva Huesca y Casademont, pues dentro del top 3 del Real Zaragoza tengo buenísimas noticias para zapaterismo. Estará muy contento el bueno de Miguel, porque en el top 3 está Zapater. Está nuestro capitán, todos firmes, Alberto Zapater. Alberto Zapater para mí ha sido el mejor del partido. Ha hecho un partido muy completo, muy bueno. En labores defensivas ha estado muy bien, como siempre, presionando bastante bien. A la hora de volver, pues, o sea, de volver atrás, pues también muy bien, muy solidario como siempre, luchador. Y además hoy, por fin, y eso es de celebrar, por fin ha estado acertado en el pase, madre mía. Por fin, macho. Joder, ya era hora. Tenía ganas de decir que Zapatero había hecho pases buenos. Y además es que hoy no ha hecho pases buenos, ha hecho pases buenísimos. Y además le ha dado una asistencia a Narváez, se le ha dado perfecta. Es que Zapatero ha estado espectacular, la verdad. Espectacular, de uno de sus mejores 50 partidos, porque lo dudo. Zapata tiene partidos muy buenos, pero bueno, creo que ha hecho un partido bastante bueno, y al final ha sido el mejor del encuentro. Supongo que estaréis de acuerdo, al menos zapaterismo seguro que lo está. Y bueno, pues eso al final ha dado un muy buen paso a Narváez y ha hecho pues bastante bien su labor. No obstante, creo que ya ha terminado bastante agotado, porque en esas transiciones defensivas, pues sufre bastante. Sufre mucho el Zaragoza, pero él sufre más pues porque ya tenemos una edad y no podemos abarcar todo lo que es el centro del campo, porque vamos, ahí solo abarcaba Zapater solo, porque Adrián y Aguaras, pues bueno, ya sabemos que no es su fuerte. También tengo en este top 3, pero no precisamente por lo bueno, a Borja Sainz. La verdad es que me da la sensación de que este chico, si no sale de titular, no sale enchufado. No acaba de encontrarle el ritmo al partido, no acaba de encontrar los espacios por los que puede atracar, por los que puede atracar y por los que puede atacar, por los dos. Y bueno, creo que al final, pues creo que no está consiguiendo marcharse de nadie, no está consiguiendo regatear, desbordar, llegar a línea de fondo. Ha tenido una ocasión, no se puede llamar ocasión, una oportunidad de disparar en un centro muy bueno de Narváez hacia el primer palo, que se quedaba solo Borja Sainz. Me habría encantado celebrar ese gol de Borja Sainz, la verdad, que es un jugador que a mí me gustó mucho, mucho, me gustó bastante, me despertó ilusión en esos primeros partidos, igual que me la despertó el Huesca en esos 2 primeros partidos, por ejemplo. Y bueno, el Huesca, ahí está la bufanda encendida, que luego hablaremos de la Sociedad Deportiva Huesca. Y hoy no me ha dado tiempo a ponerla aquí, donde está la del Atlético de Madrid. Que además es gracioso esto, porque cuando las cambio, a ver, para los vídeos que grabo de normal, no los directos, las tengo ahí para que se vea, porque es una toma más alta, no estoy sentado como ahora. Y en los vídeos en directo, pues la tengo aquí donde está la del Atlético de Madrid. Y es gracioso porque siempre que las cambio, pongo la del Atlético de Madrid en la de Cani y me acuerdo. Pienso que es raro poner una bufanda del Atlético de Madrid de encima de una camiseta de Zaragoza, pero luego veo que pone Cani y digo, bueno, Cani estuvo en el Atlético de Madrid, así que es justificable, ¿no? En fin, chorradas de esas que te pasan por la cabeza, y además me pasa bastante a menudo, ya os digo. No siempre que la pongo, que os estaría mintiendo, pero sí que me suele pasar. Y bueno, al final, pues Borja Sainz creo que tampoco, en transición ofensiva, que yo pensaba que brillaría hoy ahí, que era el partido propicio porque el Málaga estaba dándonos ese ritmo alto, pues ha habido varias veces que se ha atascado bastante, no ha estado fino, se ha hecho un lío cuando tenía oportunidades de progresar, de tener ventaja, y al final, pues oye, no ha terminado de funcionar. Vaya, hoy no. Echas de menos a Inac.
Vaya, hombre, no se puede tener todo, Miguel, no se puede tener todo, no se puede tener el espejo desactivado y también puesto. Molaría que se pudiese hacer en una doble pantalla y partirla por la mitad y tener dos Diegos, molaría muchísimo, a mí me volvería loquísimo, y tener en una mitad a Cani y en la otra a Inak, que para que no lo sepáis, pues es el espejo de la cámara puesto porque para que se viera Cani y no Inak, que bueno, hoy no se ve nada porque no está lo suficientemente iluminado. Y ya en el último escalón del top 3, último escalón, no es correcto porque el segundo escalón ha sido por lo malo. Viene otro jugador por lo bueno y quiero destacar a Álvaro Jiménez. Tiene un excelente juego de espaldas. La verdad es que a mí me encanta, protege muy bien el balón, es un jugador que además es muy generoso porque aguanta el balón y sabe que no va a sacar el ventaja de ahí, que se tiene que sacar a los compañeros y se lo da a los compañeros y él se va al espacio y eso es muy bueno y muy gratificante, la verdad, verle a un jugador hacer ese tipo de esfuerzos sabiendo que no son para él, y dices, ostras, tío, un jugador que corre y no es para recibir él. La verdad que es maravilloso, maravilloso. Y además, pues eso, cada vez que recibe de espaldas, si hace bien el control, rara vez la pierde, siempre encuentra algún jugador en ventaja, siempre encuentra a alguien solo. Y bueno, la verdad es que yo solo tengo que decir que ojalá tenga ocasiones de marcar gol. Tuvo esas dos, el punto de penalti, pues claro, fue muy clara. La de remate de cabeza no tanto, pero tuvo esas dos ocasiones y yo no los recuerdo tampoco fallos tremendos a Álvaro Jiménez. Sí le recuerdo fallos a Zon aquel día en Valladolid y me habría gustado pensar que si Álvaro Jiménez tiene esas ocasiones habría metido las dos. Pero de eso no lo sabremos nunca y quizás a Zon, si las tiene otra vez, las meta. O sea que bueno, no está todo dicho al respecto. Y bueno, como me enrollo más que una persiana, vamos a pasar ya ahora al siguiente bloque. Voy a pasar rápidamente por el resto de partidos y el resto de, bueno, de partidos, los eventos que se vienen este fin de semana, los partidos que quedan por disputarse y también el resto de resultados que ha habido. Y como tengo que mirar un último resultado, vaya, tengo que mirar un último resultado porque el Club Yohaka jugaba hoy a las 9 menos cuarto, si no me equivoco. Creo que sí, que eran 15 minutos más tarde del Real Zaragoza. A ver si carga la página de la federación porque va lentísima siempre. Ahí está, sí. Las cookies, venga, para adelante. En fin, qué lentitud. Venga, amigos. Venga, amigos. En fin, mientras tanto os voy dando el resto de resultados. Y tenemos que el segunda RFEF se ha disputado hoy un encuentro en el grupo tercero, que ya sabéis que es el grupo aragonés. Pues en segunda RFEF se ha disputado ya el EGA 0, Badalona 2. Así que, pues malísimas noticias para el conjunto de Néstor Pérez, que ha caído ante el que era colista. Así que será colista, bueno, ya es colista, nadie le va a pasar, claro. Bueno, nadie le va a pasar, nadie le va a pasar por abajo, vamos a decir. Así que, bueno, pues el conjunto... Madre mía, la lentitud de esta página me tiene loco. Por fin. Ah, bueno. Todavía se está jugando, está en el periodo 3, que creo que quedaría otro, el cuarto. 0-10, no puede ser. Ganando, ganando. Nah, de locos. Tremendo el Club Jaca a tope. ¡Puf! A tope. Madre mía, no lo vuelvo a mirar para mirar el resultado otra vez porque es que va lentísima la puñetera página. Pero bueno, pues parece que va ganando 0-10. Ya os digo el rival del Club Jaca si es que lo encuentro. Milano Panthers. Y tenía hasta la fecha 8 puntos en 4 partidos, así que hoy tendrá 11 en 5 encuentros. Y bueno, pues como decía, el EGEA que ha perdido 0-2, el Fútbol Emotion Zaragoza que también ha perdido por 3-11 contra el Santa Coloma. Segunda jornada es la que se ha disputado hoy y el conjunto zaragozano tiene un punto de 6 posibles. Otro equipo que también ha perdido, todos son derrotas hoy. Madre mía, qué lástima. Bueno, derrotas todo no, pero casi. El Colo-Colo Zaragoza ha perdido a domicilio ante el Noia Portus Apostoli por 4-0.
Y bueno, el conjunto zaragozano tiene 12 puntos en 7 jornadas. Y además hay que decir que el pasado martes 12 de octubre, ya sabéis, Día del Pilar, día grande en Zaragoza, en Aragón y en España, consiguió vencer por 6-3 al Monsters, que como hicimos en directo antes de que, bueno, antes o después. Ostras, ahora dudo. Bueno, que no lo miré en su momento porque estaba preparándolo para hacer lo del derbi aragonés y hablamos sobre el derbi aragonés. Pues no mires el resultado, pero os lo tenía que dar, por supuesto. Y también ha perdido el Club Voleibol Teruel. Ha perdido 2-3 ante el Melilla Sport Capital, que no, Spain Football Capital, y tiene 6 puntos de 9 posibles. La verdad que es una lástima, porque si hubiese ganado el Club Voleibol Teruel, que además ha puesto 2-1 en sets, pero la han terminado remontando, pues habría puesto co-líder con el Guaguas de Canarias con 9 puntos. Ahora dudo. No sé realmente, creo que es de Las Palmas el Guaguas, pero no lo tengo claro, quizás sea de Tenerife. No lo tengo claro. Pero bueno, llegamos por fin a las victorias. Una victoria del Bada Huesca, 28-27, la verdad que in extremis. Y bueno, 6 puntos en 7 jornadas del conjunto ostense. Más derrotas. Tenemos dos derrotas más. La única nota positiva de estos resultados que os he dado es el Bada Huesca. Tenemos el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que ha perdido hoy por 0-2 ante el Atlético de Madrid B y tiene 7 puntos en 6 jornadas. La verdad que duros números para el conjunto zaragozano, que tiene que empezar a ganar ya. Y el Escuela Waterpolo Zaragoza, que ha empezado hoy la liga y ha empezado dando pelea, haciendo un buen partido, pero cayendo por 12-19 ante el Sabadell, que es el actual campeón de liga. Así que tenía un debut complicado. Y bueno, ya tenemos los resultados dados y ahora vamos con lo que viene mañana. Mañana domingo tenemos en fútbol, en segunda RFF, en el grupo aragonés, en el grupo tercero, tenemos a las 11:30 Formentera Club Deportivo Ebro, a las 12 Huesca B AE Prat y Español B Sociedad Deportiva Tarazona. Por su parte, a las 4:30, casi digo 6:30, quiere decir 4:30, el Brea recibe al Numancia en Piedrabuena y a las 5 de la tarde Lleida Esportiu Teruel. Así que bueno, veremos si el Teruel consigue una victoria a domicilio que le mantendría líder en el grupo, así que sería una maravillosa noticia. También tenemos a las 12:30 el Levitec Huesca, que se enfrenta al Cáceres a domicilio. Y por la tarde tendremos también baloncesto, en este caso baloncesto femenino, porque el Casa de Mont se enfrenta al Ibaeta a partir de las 7 menos cuarto en el Príncipe Felipe. Y además ese creo que es el día del baloncesto femenino, así que estaría muy bien que se llenase el Príncipe Felipe, que hubiese unas gradas abarrotadas. Y yo, en principio, quiero ir, pero no sé si podré, si tendré planes o qué pasará. A mí me gustaría tener planes, pero no lo sé. Quizá sí que vaya, pero no puedo prometer nada porque por un lado me apetece, pero por otro me da pereza porque también hoy he tenido un día muy ajetreado y ayer lo tuve más y la verdad que no me viene nada mal descansar un poco. Y bueno, también tengo que recordaros que el Casa de Monzaragoza, no hablamos hoy mucho de él, ahí tenéis la nueva camiseta, es tremenda, es espectacular, ojalá veáis con mucha luz próximamente. Pues bueno, hay que decir que el Casa de Monzaragoza cayó entre semana en su debut en la FIBA Europe Cup por 100-80. La verdad que el resultado es redondo, me moló mucho eso. Ante el Aptodor Saratov, pero como os imagináis, pues no me gusta nada lo que viene siendo el resultado en sí. ¿Por qué? Porque en el tercer cuarto llegó el Casa de Monzaragoza haciendo un buen partido, estando igualado, y de repente se cayó todo. El tercer cuarto no se encontraban ni por ningún lado los jugadores rojillos, no defendían nada bien. Y al final, pues el conjunto zaragozano que cayó en el tercer cuarto estrepitosamente y en el cuarto terminó rematando la faena para caer por 20 puntos. En fin, una verdadera lástima, muy desdibujado y bueno, yo a Javi García le eché bastante de menos en el campo y alguno como Sipagi le eché bastante de más. También hay que decir que este miércoles 20 pues disputará el Casa de Mon su segundo partido de europeo, de nuevo lejos de casa y será ante el Hapoel israelí. Bueno, el Hapoel será, pero es Hapoel con H. No sé si es Hapoel. Supongo que será Hapoel. Y por último señalar en equipos aragoneses que no hemos hablado de ellos. El Sala Zaragoza femenino, que bueno, tenía descanso de liga hasta el 30 de octubre cuando jugará contra el Burela. Y ya pasamos al partido del Huesca, vamos con lo último, después de esto ya se acaba el directo.
no tenéis que volver a ver esta cara durante unos días. Y bueno, tenemos que el conjunto Ostense ha hecho un partido muy aburrido, muy rácano. La verdad es que vienen siendo varios partidos ya con un juego un poco cansino, con ritmo muy bajo, con poca cosa buena, la verdad, poco que llevarse a la boca. Y quiero proponeros un juego en el chat y es que o en comentarios, en lo que sea, y es que quiero que me digáis que cosas que normalmente no haríais, ¿vale? Porque no os encantan o no es siempre un buen momento. Y ahora os daré yo unos ejemplos que habríais hecho en ese momento, o sea, en eso, hasta el minuto 70 más o menos. Ha sido un tostón hasta el minuto 70. Después se ha animado la cosa. Pues, ¿qué habríais hecho desde ese minuto 0 hasta el 70 en vez de ver el Huesca Girona? Yo os doy un par de ejemplos. Mira, yo en esos momentos entre el minuto 0 y el minuto 70 lo que habría preferido hacer antes que ver ese Girona Huesca sabiendo que iba a ser un ladrillo tremendo, imposible de masticar, pues habría ordenado mi cuarto, ¿verdad? Habría ordenado mi cuarto en esas 2 horas, en esos 70 minutos. Y también, por ejemplo, me habría podido ver un documental de la 2 sobre la reproducción de los caballitos de mar, ¿vale? Así que, bueno, si queréis, mira, una tirada de la tómbola antojitos, comenta Miguel. Pues eso es siempre muy bueno. Lo malo es que, claro, tienes que hacer la tirada, tienes que ir, hacer la tirada y volver para ver el partido. Bueno, si tuvieses ahí una televisión para verlo, pues puedes tirar de la tómbola antojitos todo lo que quieras. Y así que, bueno. También podríamos haber visto, por ejemplo, ahora que salía una tirada, pues un concurso que a mí siempre me ha parecido un poco aburrido, aunque luego cuando lo veo siempre es algo interesante, pero es bastante aburrido y poco dinámico, casi tanto como estos directos, es saber y ganar. Me habría visto saber y ganar en esos 70 minutos. 1, 2 programas, los que sean. Me los habría visto, la verdad. Habría preferido ver eso que, vaya gallo, habría preferido ver eso que ver los 70 minutos sus primeros 70 minutos, vaya, del encuentro. Y bueno, tengo que comentar que el conjunto ostense pues eso ha hecho un partido muy plano, bastante defensivo, yo creo. No he mirado esta vez estadísticas de posesión ni de nada. Hoy me he preparado poquísimo este directo. Y bueno, creo que al final el conjunto ostense, pues ese centro del campo solo con 2 jugadores no se sostenía. No se sostenía, no han estado bien durante buena parte del partido. Al final Seoane, pues bueno, ha hecho un buen partido. Ha hecho un buen partido en lo que viene siendo defensivo, no en tanto ofensivo, pero luego, claro, si te mete 2 goles y encima ganas el partido, pues, ¿cómo no vas a decir que ha hecho un buen partido Seoane también ofensivamente, verdad? En fin. Pero, claro, en aspectos más de crear juego, pues ahí sí que ha estado bastante falto, pero ya no solo por él, por todo el equipo, porque no era un buen plan. Y bueno, al final también tengo que decir que... Espera un segundo. Vale, vale. Sí, una cosa que quería comentar, que es que pensaba que lo había apuntado como una clave, pero no es así. Y es que el centro del campo con 2 jugadores hoy no se ha sostenido. ¿Por qué? Porque el planteamiento del Girona ha sido pues muy distinto. Ha sorprendido a Nacho Ambriz y pues no ha sabido corregir, la verdad. Creo que si lo hubiese sabido que el Girona planteaba ese 3-5, no, 3-4-2-1, se podría decir, esa doble media punta, que a mí es un sistema que me gusta mucho y que el Chelsea, vamos a decir, lo hace muy bien y la verdad es que me encanta verlo y es un sistema que vuelve loco al equipo rival si está bien trabajado, bien ejecutado y el rival no se da cuenta. Los vuelves locos con esos 4 por el medio. Así que, bueno, pues creo que ahí el Huesca se ha visto superado, sobre todo en esa faceta. Ha obligado eso mucho a salir a los centrales, a salir a campo abierto y ha pillado a las espaldas a la defensa y al final hemos visto que Ratiu no, que Buffarini y que Florian Miguel, que a mí no es un jugador que me encante, la verdad, han tenido que completar varias acciones en las que eran el último jugador y han tenido que evitar un gol, o no un gol, pero sí una ocasión muy clara o una acción clara de peligro, viéndose como último jugador. Y la verdad que, bueno, han estado bastante bien, pero te dice que al final la defensa se ha visto bastante superada. Y ya vamos con las claves, y para mí las claves, en primer lugar, una clave es los centímetros. Los centímetros, ¿por qué? Porque con el Huesca, cuando estaba en un momento de dudas, cuando no se encontraba en el partido,
el Girona estaba muy dominador, el Huesca muy sometido. Han llegado esos 2 goles del Girona anulados pues por muy poco, o bueno, uno no por tan poco, pero por poco al final. Y ahí pues los centímetros se han aliado a favor del Huesca para que esos goles no subieran al marcador. Y además, pues afectasen a la moral también del Girona, que le ha costado generar ocasiones de peligro. Y también se han aliado, hay que decirlo, en el gol de Marc Mateu. Se han aliado con el Huesca porque el disparo de Marc Mateu es bueno, tiene muchísima clase, pero entra pues muy justo y a una velocidad muy lenta. Entonces, ha habido ahí suerte. Llega a ir unos centímetros para el centro de la portería y seguramente Juan Carlos llega. Pero ha habido ahí un poquito de suerte y también de calidad, por supuesto, de Marc Mateu, que sabemos que tiene muchísima calidad. Y ese disparo ha acabado dentro, que por cierto, tengo que decir que de Marc Mateu no me esperaba un rendimiento tan bueno. No esperaba que fuese ni siquiera titular indiscutible, la verdad. Esperaba que rotase, que en el lateral no fuese, que no se supiese si él o Florian iban a ser los titulares, la verdad, porque Florian yo pensaba que tendría un poquito más de nivel, pero parece que Marc Mateu de momento tiene ganado el puesto, en caso de que esté Ferreiro por delante. Y como extremo no le veía de titular. Entonces tenía esa duda de dónde jugaría Marc Mateu, de si sería titular. Pero hay que decir que es tremendo el nivel que está dando. Es una barbaridad. Y bueno, como segunda clave, después comentaré esto que dice Miguel. El plan de Ambriz. Tengo que hablar del plan de Ambriz porque ha sido malo, en mi opinión. Mal plan de Ambriz porque, como comentaba, ese 1-4-4-2, aunque a mí lo del 1 no me gusta mucho decirlo, pero bueno, 1-4-4-2, enfrentándose con ese 1-3-4-2-1, que decíamos, que madre mía, parece que estoy diciendo aquí números aleatorios, del Girona, pues ha dejado muy expuestos a los pivotes del Huesca, pero muchísimo. Creo que no ha corregido porque buscaba que con esos 2 delanteros presionara a esos 3 centrales y esa línea de 4 se agrupase con esa otra línea de 4 del Girona, se enfrentasen ahí. Pero ¿qué pasa? Que tanto Mikel Rico como Seoane tenían detrás a 2 mediapuntas y muy hábiles, moviéndose muy bien por detrás. Y además tenían por delante a Aleix García, que es un jugador de primera división, me parece a mí. Entonces, claro, es complicado defender hacia adelante y también defender hacia atrás. Es muy difícil. Y los centrales del Huesca pues tampoco han estado muy bien a la hora de salir a tapar a los mediapuntas porque dejaban solo al delantero. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas dudas. Creo que ha habido muchas dudas. ¿Y cómo creo que se debería haber corregido? ¿O cómo creo que se podría haber corregido? Pues con un 4-4-2 en rombo. ¿Por qué? Porque con eso proteges, mira, los laterales. Puedes decirles a los laterales que o bien se cierren mucho y estén pendientes de esos 2 mediapuntas, de Borja y de Samusai, hablo, o bien puedes decir, oye, saltar a los carrileros vosotros, estéis atentos con los carrileros, dejamos a los 2 delanteros con los centrales, con esos 3 centrales, y el medio campo pues que vaya ajustando, que el pivote más retrasado se fije donde van cayendo los mediapuntas para ordenar a sus compañeros que tiene por delante, que los interiores den mucha movilidad a la hora de defender, que se muevan mucho, que persigan a los jugadores del Girona, que estén agresivos también en la presión, y el mediapunta del rombo pues que curre, vamos, tapando esa primera salida de balón y sobre todo a Aleix García. Creo que así lo podría haber cubierto bastante mejor Ambriz. No lo ha hecho y creo que tenía hombres para ello. Creo que Noah Cali presionando es mucho mejor que defendiendo hacia atrás, la verdad. Creo que Noah Cali es... En fin, ya lo comentaré luego. Bueno, luego, un poquito. Luego, solo un poquito solo. En fin, pues eso es lo que comentaba. Que con esa formación es la que se me ocurre a mí que podría haber contrarrestado al Girona. Más allá de imitar ese 3... ¿Cómo era? 1-3-4-2-1 del Girona. Pero claro, para jugar así no tenía los hombres, porque no teníamos centrales hoy el conjunto Ostense, así que no ibas a poner 3 centrales, porque ¿quién pones de central? En fin, y no vas a poner a Aguilera como ponían otros en algún vídeo del Huesca, que me encantaría deciros, os lo dejaré por aquí, pero no voy a hacer edición de los directos, la verdad. 0 edición en los directos, naturalidad a tope. Así que bueno. Y como tercera clave, tengo que decir que hoy sí, funcionan los cambios. Hoy a Ambriz le han funcionado los cambios, por fin acierta.
hay que reconocérselo, hay que alabarle por ello, que ya era hora que acertase con los cambios y que nos demuestre que es un entrenador que también sabe intervenir bien en los partidos, porque más allá de Ferreiro el otro día contra el Zaragoza, que ese cambio lo habría hecho cualquiera que se precie, pues no había hecho algún cambio especialmente bueno en los partidos. Y creo que hoy ha hecho muy buenos cambios Ambriz, hay que reconocérselo y sí funcionaron. Tampoco ha habido un cambio de sistema, o sea, no ha habido cambio tan clave como decir, pues hemos cambiado de sistema y eso nos ha hecho mejorar a todos, sino que ha sido una mejora más individual. Creo que la entrada de Gaich, aunque hayan sido 10 minutos, ha sido muy buena, ha hecho un muy buen partido, pues ha traído mucha seguridad a la hora de jugar también en el Huesca, que se ha encontrado un Girona muy volcado y en Gaich una referencia que fijaba la defensa del Girona y que liberaba mucho a otros jugadores. Así que, bueno, y Ratio también creo que ha mejorado a Buffarini, al menos en el aspecto ofensivo. Ya sabemos que Buffarini en el defensivo pues es bastante bueno. Y como decía, pues Gaich creo que ha estado muy influyente, la verdad, aunque solo ha sido 10 minutos y también muy acertado. Y vamos ya con el top 3. Voy a empezar por abajo. Tengo que destacar a Andrés Fernández, además lo ha comentado Miguel, ha dicho mucha dependencia del acierto del Andrés Fernández. Supongo que vendría un y de Andrés Fernández, ¿no será? Mucha dependencia del acierto y de Andrés Fernández. La verdad que el acierto ha sido pues clave. El acierto al final lo meto en la clave de los centímetros, ¿no? Ahí en ese, no sé cómo llamarlo, en ese aspecto, en ese motivo, no sé. Ahí lo metería. Lo del acierto, al final, pues eso. Ha habido un poquito más de acierto para el Huesca y no tanto para el Girona en esos aspectos. Este partido se pierde 9 de 10 veces, comenta Yutbus. Pues sí, totalmente de acuerdo. Se lo he dicho a mi padre y le he dicho que el Real Zaragoza normalmente no suele ganar así. Cuando tiene un partido así, lo empata o lo pierde. Pero no lo gana casi nunca. Y en segunda división hay que saber ganar estos partidos. Y al final en segunda división es muy importante ganar. Ganar y sobre todo competir. Porque si llegas al minuto 85 compitiendo y con el partido abierto y con oportunidades de ganar, pues mira, el conjunto ostense gana. Sí, también le pasaba con Michel, eso es así. Pero al final el Huesca de Michel tenía, me parece que era mejor que el Huesca de ahora, creo, la verdad. Pero bueno, ya veremos cómo acaba, porque esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Y bueno, pues en eso, en el top 3 destaco a Andrés Fernández, que ha hecho un muy buen partido, la verdad que ha estado bastante bien, ha hecho buenas paradas, ha estado muy bien en el juego aéreo, la verdad que en eso es muy bueno. Y también hay que decir que lamentablemente no está destacado por lo bueno, sino por lo malo. Creo que esa salida ha sido un error muy gordo. Aún así ha hecho un buen partido. La verdad es que me gustaría destacar más lo bueno que lo malo, pero no es el primer error que comete así Andrés Fernández en esta liga. Y al final esperemos que sea el último, porque ya lleva 2 o 3, creo, si no recuerdo mal, mínimo 2. Y creo que ahí Andrés, en fin, necesita no cometer esos errores o no arriesgar en esos momentos para terminar siendo pues, uno de los mejores porteros de segunda, que de momento yo diría que lo es, la verdad, pero es que cuando tienes esas desconexiones o esos momentos puntuales en los que falla, me cuesta afirmar que sea el mejor. Pero bueno, sí, sí, al final es lo que comentas, lo que comenta YouTube, que dice que hace 3 paradas de partido siempre, pero tiene fallos de juvenil. Sí, sí, la verdad es que. Pero bueno, esos fallos al final también vienen por la presión, porque le obligan a dominar mucho el área también a él. Pero bueno, que no se sentirá muy arropado, me parece a mí, o que no tendrá, pues al final hoy Pulido se nota. Se nota que. Y eso que Cristian Salvador ha hecho un muy buen partido, a mí me ha gustado muchísimo, pero bueno, creo que eso, que es lo que le pasa factura. Mira, pasa por aquí Rubén a saludar. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? Y mira, pues justo estamos terminando y ya terminamos con el top 3 que como comentaba, está aquí Andrés Fernández mencionado. También tengo que mencionar a Adolfo Gaich. La verdad es que ha salido súper enchufado. Hoy sí me ha gustado Adolfo Gaich. Hoy hemos visto a un Gaich que es lo que queremos, ¿verdad? Yo creo. Ha hecho muy buenas aportaciones. Ha entrado 10 minutos de partido y ha generado una ocasión de gol, dado una asistencia en esa misma ocasión de gol y después ha tenido una ocasión muy buena, que ha hecho una gran
jugada individual y ha obligado a una buena parada de Juan Carlos, así que creo que ha hecho un muy buen partido, ha dado frescura, ha dado referencia también a los defensas del Girona, o sea, de referencia. Les ha referenciado para permitir que el conjunto ostense pues encontrase más espacios y se encontrase mucho más cómodo a raíz de su entrada. Y la verdad es que hay que decir, quería hacer aquí una puntilla, vamos a decir, ¿no? Me imagino un apunte, y es que ha salido muy enchufado, a diferencia de otros bueno, que han salido al campo pues trotando, y ha salido en el minuto 70 un tal Galechi que bueno, que a la hora de volver para atrás, y sabemos que no es un jugador que le guste correr para atrás, pero es el minuto 70, vas ganando 1-2, hay que correr para atrás, tío. Hay que sacrificarse y hay que luchar. Y al final Noakali vemos que entra siempre de suplente y entra con una calma a los partidos, con una tranquilidad que el resultado no refleja, por supuesto, que el partido no pide, además, y que desespera. A mí me desespera, sobre todo porque Noakali es un jugador que el año pasado me encantó y creo que por eso está en el Huesca, porque es un jugador que lo hizo muy, muy bien. Así que, bueno, pues la verdad es que es una pena y quería hacer esa pequeña puntilla por Noakali, que no ha estado nada enchufado. Y ya por último destacamos como no puede ser de otra manera, a Seoane. Jaime Seoane ha hecho un bastante buen partido. Creo que ha brillado, que ya no sé ni hablar, ha brillado más en acciones de contención, en acciones de contener al rival, de despejar, de ser solidario, de aparecer en la frontal del área para despejar un balón, para recuperar el balón, para hacer pues esa labor más, no oscura, porque se ha visto que hacía esa labor Seoane, pero es una labor que no le suele ir bien a Seoane. Pero hoy lo hemos visto bastante enchufado y lo hemos visto muy bien, en un muy buen estado de forma, ha llegado muy bien al final del partido. Y por supuesto, pues hay que decir que si no hubiese marcado los goles, habría sido para mí un partido de 6 sobre 10, de 6,5, no más. Pero claro, llega el minuto 90 como llega y te mete esos 2 goles, que la verdad es que vaya 2 definiciones de Seoane. La primera ha sido tremenda, esa volea, que es que ni se han enterado los comentaristas que había marcado gol el Huesca. Y después el segundo gol también define a la perfección. Así que, bueno, pues Seoane al final ha hecho un muy buen partido. Creo que ha sido el mejor al final del conjunto ostense por ese trabajo que ha aportado y también por esos goles, esa llegada. Y bueno, con eso terminaríamos el directo. También tengo que decir que del Huesca me ha gustado hoy mucho Cristian Salvador y Ignasi Miquel tampoco lo ha hecho mal, y eso que tenían un reto bastante duro. Pero bueno, lo han hecho bastante bien, lo han solventado muy bien. Y tengo que deciros que en las redes de Deporte Aragonés, ahora que estamos 10 personas, que no sé si había habido tanta gente en este directo, supongo que será porque han venido aquí Richie y Jorge. Y bueno, Richie y Jorge son la misma persona. Ha venido Richie y Rubén. Qué grandes. En fin, que como comentaba, que en las redes de Deporte Aragones voy a hacer breve mañana o el lunes, seguramente mañana, o igual cuando acabe este directo, encuesta para que elijáis el próximo protagonista de la sección de qué fue de X jugador. Va a haber varias opciones, algunas del Huesca y otras del Real Zaragoza. Intentaré poner 4 opciones o 3. Es que tenía pensado 3 jugadores, ¿vale? Os voy a adelantar en el directo ya que estáis aquí. Y había pensado en qué fue de Razvan Popa, que no sé si os acordaréis alguno de él, que fue central de la Zaragoza, que bueno, parecía que iba a ser aquí el nuevo Varesi y acabó jugando 2 partidos o 3. También había pensado en qué fue de Axel Werner, ¿vale? El portero que estuvo en el Huesca en primera división, que también parecía, bueno, una joven promesa, y ver en qué ha quedado. Y también ese tercero que había pensado era Jesús Valentín. Y Jesús Valentín, como había estado en ambos equipos, pues era un poco el comodín, ¿no? Porque ya había pensado en Razvan Popa y Axel Werner, entonces, pues quizá haga esa encuesta con esos 3. Ya os digo, la haré en Twitter e Instagram y ahí lo podréis votar. Madre mía, me estaba quedando ya seco y todavía necesito otro trago más. Y importante, chicos, siempre, botella de cristal. Es muy importante usar botellas de cristal. Falta Dongu, dice Rubén. Oh. Rubén, o sea, a ver, Rubén. ¿Cómo me voy a olvidar yo de Dongu? ¿Cómo nos vamos a olvidar cualquiera de Dongu?
Dongwu va a estar en esa sección. Lo que pasa es que no va a estar todavía, va a estar en algún momento. Pero Dongwu, bueno, es que voy a esperar un poco a que vaya viniendo gente al canal, a que los vídeos se vayan viendo un poco más para hacer el qué fue de Jean-Marie Dongwu. Y también de alguna otra joya que ha pasado por Real Zaragoza y Huesca. Aunque por Huesca no han pasado tantos jugadores. Creo que la leche es Rubén Semedo y ya hice su vídeo en su momento, que la verdad es que es lamentable que solo tenga 24 visualizaciones, siendo un canal de 200, de más de 250, ya no sé cuántos somos, suscriptores. Así que bueno, hace uno de JJ. Pero de JJ habría que hacer uno de qué ha sido de los dientes de JJ, para saberlo. Pues a ver si puede rematar de cabeza en algún momento en los siguientes partidos, aunque hoy lo ha hecho con ganas. Y bueno, JJ es uno de los jugadores que llevo en el Actur Pablo Iglesias, que no lo comento en los directos, creo que no lo he dicho alguna vez, que soy entrenador en ese equipo de aquí en Zaragoza. Y como no, pues Jorge y Rubén son dos de los pupilos del equipo y JJ pues es otro de ellos. Y bueno, pues con eso terminamos ya el directo. Seguramente el vídeo que os comentaba de qué fue de lo haré el miércoles, seguramente lo sacaré. El martes estaré grabándolo, me imagino, si no puedo grabarlo antes. Así que el miércoles seguramente saldrá y creo que esta semana no habrá más vídeos. Si tenéis sugerencias, si tenéis ideas, siempre estoy abierto a nuevas ideas, por supuesto. Tengo algunas por ahí. Tengo vídeos que quiero hacer, tengo ideas que digo, "Buah, esto me encantaría hacerlo", pero al final el tiempo, el dinero, las ganas y que hay que hacer, que hay que contactar con gente, que hay que depender de ellos, que hay que desplazarse. Es complicado, más sobre todo si no me dedico a esto y tengo otros quehaceres. Así que, bueno, pero que sepáis que hay vídeos interesantes y vídeos buenos que tengo pensados, pero que siempre estoy a vuestra disposición de lo que queráis. Y con eso ya terminamos el directo de hoy. No puedo despedirme sin lanzaros un último guiño, que ya sabéis que siempre me encanta lanzarle guiños a esta cámara. Y nada, nos vemos en el siguiente directo, en el siguiente vídeo, en lo que sea, en vídeos que ya están grabados en el canal, que también hay que seguir viéndolos. Y nos vemos en el siguiente, chicos. Sed felices.